Qué alegría es para mí, Padre Bernardo Moncada, poder acompañarlos a ustedes, hermanos que viven en la República Mexicana, a celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Siempre que había tenido la oportunidad de celebrar esta solemnidad, había estado fuera de este hermoso país, sobre todo en California, ciertamente acompañando hermanos mexicanos, pero es más bonito estar aquí, en el país, en la tierra donde se apareció en el año de 1531 la emperatriz de América Latina, Nuestra Señora de Guadalupe, para la cual pido un fuerte aplauso en este momento. Y vean, mis hermanos, cómo los quiere a ustedes Dios. Es que yo digo que Dios quiere mucho México, que si nosotros pudiéramos tener la técnica científica de poder tomar la tierra mexicana y sacarle el olor, yo creo que olería a la Santísima y a la Purísima Virgen María, porque México es tierra bendita por Dios y pisada por la Virgen María, por la Madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que ustedes se lo creyeran. Los ama tanto Dios que el Papa, que la Sagrada Congregación para la disciplina de los sacramentos ha dado una dispensa hoy, tercer domingo de Adviento, día en que celebramos el domingo de Gaudete, de la alegría, que nosotros hagamos un paréntesis y celebremos la solemnidad de nuestra Madre Santa, la Virgen de Guadalupe. Qué bonito esto, mis hermanos y mis hermanas. Y para esta solemnidad, para esta gran fiesta que celebramos hoy, la liturgia de la Iglesia Católica nos propone unas lecturas bastante interesantes. Vamos a poner nuestra mirada en las lecturas. La primera lectura fue tomada del profeta Isaías. El salmo es el Salmo 66. La segunda lectura que tomamos nosotros hoy, propia de esta solemnidad, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 48, lo que conocemos como la visitación y el inicio de la oración del Magnificat. Vamos a poner nuestra mirada en este misterio y vamos a buscar este misterio ahí en el hilo conductor que nos presenta a nosotros la liturgia el día de hoy. Digan conmigo, profeta Isaías. Profeta Isaías. Repítalo, profeta Isaías. Por última vez. Profeta Isaías. Vean que el profeta Isaías es uno de los 5 grandes profetas mayores del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Baruch. Son los 5 profetas mayores del Antiguo Testamento. Isaías, un hombre que servía en la corte del rey y que es llamado por Dios, Dios en su infinita misericordia decide comunicarle su palabra. Recordemos que esa palabra que Dios comunica se dice Bará, Bará, la palabra que Dios comunica. Y se la comunica al hombre de Dios que es el Neví. Neví es el hombre que habla en el nombre de Dios. Y cuando un hombre habla en el nombre de Dios y la palabra que dice se cumple, se llama profeta. Pero cuando un hombre habla y la palabra no se cumple porque no viene de parte de Dios, se llama falso profeta. En la Biblia encontramos muchos falsos profetas. Entre otros, recordemos los 400 profetas
de Baal que fueron exterminados por el profeta de fuego, el profeta Elías. ¿Se acuerdan, sí o no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero ¿en qué tiempo vivió Elías? ¿A qué época perteneció Elías? Y digo Isaías, mírenme aquí. Isaías perteneció al siglo de oro del profetismo del pueblo de Israel. Isaías perteneció al siglo octavo antes de Cristo. 800 años antes de Cristo. Imagínense ustedes qué belleza esto. 800 años antes de Cristo, el profeta tiene una visión. ¿Y cuál es la visión que tiene el profeta? El profeta tiene la visión de que una mujer. Y vea qué interesante, porque esta traducción del leccionario dice que es una mujer virgen, pero es que el Antiguo Testamento no dice que era una virgen. Dice una doncella, ojalá lean la Biblia, una señorita. Va a dar a luz al Emanuel. Vea, ¿cuál es la visión que tiene Isaías? La visión que tiene Isaías es que una mujer va a dar a luz a Dios. Al Emanuel, a Dios con nosotros. Que no sé por qué los evangélicos no lo entienden. Y vea qué interesante esto. Porque el hermano protestante dice, es que es imposible que María sea la madre de Dios. Es que lo que es imposible para usted, hombre, es posible para Dios. Y entonces dice, no, es que María no fue virgen porque tuvo más hijos. Y la profecía no dice que va a tener 2, 3, 4, 5 como le ponen los pastores. Dice que va a tener 1. Y cuando Dios promete, cumple. Y de la virgen, de la doncella, de la señorita, de la niña, nacerá 1. Es que me dan ganas de llorar en ese momento. ¡Qué grandeza! Yo me pongo a pensar en Isaías. Yo no sé ustedes cómo leen la Biblia, ¿no? Yo me pongo a pensar en Isaías 800 años antes de Cristo. Y tener la visión de la Virgen. Es que, ¿saben cómo la vio Isaías? ¿Saben cómo la vio? Mírenla ahí. Cómo se le presentó a San Juan Diego. ¿Se le presentó siendo virgen, sí o no? Sí. Claro, ¿por qué lo conocen ustedes? ¿Por qué lo saben ustedes? ¿Por qué? Por el cabello. ¿Virgen o no? Sí. Pero está embarazadita. ¿Está embarazada o no? Sí. ¿Y embarazada de quién? Ve ahí, está embarazada de Dios. ¿Los indígenas sabían eso? Claro que sí, por la flor que está en su estómago. ¿Acaso no son mexicanos? ¿No estudian el misterio guadalupano? La divinidad. Embarazada. Eso lo vio Isaías. Una niña, una virgen, va a dar a luz a Dios, al Emanuel, al Dios con nosotros. Entonces lo repito, el Antiguo Testamento no dice virgen, es una mala traducción. El Antiguo Testamento dice doncella, señorita, porque eso fue lo que vio Isaías. ¿Y saben por qué? Porque Isaías es un judío de hueso colorado. Y para un judío de hueso colorado, un judío que profetizaba para la realeza del reino del sur, un judío que junto con Malaquías llamaban al pueblo a la conversión, para un judío de hueso colorado, un judío ortodoxo, podemos decirlo de esa manera, una mujer virgen no significa nada. Porque las mujeres en la época antigua estaban destinadas ¿a qué? ¿Cuál era la grandeza de una mujer? ¿Cuál era? ¿Cuál era la grandeza de una mujer? ¿Cuál? ¿Ser qué? ¿Ser qué? ¿Dar qué? A luz. Esa era la grandeza. Por esa razón, si una mujer era una mujer estéril, era una mujer que era humillada. Y pasaba por la ignominia, y pasaba por el oprobio. Y le ponían el dedo, decían, maldita, porque no puedes dar a luz. Y tu descendencia se va a acabar en ti.
Así le decían. Por esa razón, cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, mira a tu prima Isabel, la que llamaban, esto así la llamaban, estéril. Le quitaban el nombre y le ponían ese apodo, estéril le decían, porque era una ignominia, una maldición. Por eso dice Isabel en Lucas 5:25 que Dios le ha quitado la humillación. ¡Ja! ¡Qué tremendo esto! Entonces Isaías ve a una mujer que es virgen y que se va a quedar siempre virgen. Para un judío, una mujer virgen no significa mucho, porque se los digo, una virgen en el pueblo de Israel no se concebía. Una mujer sin hijos en el pueblo de Israel no se concebía. La mujer estaba para traer la prole, para dar a luz. Para eso estaba la mujer, entre otras cosas, dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, Isaías ve una visión totalmente interesante, porque esta virgen va, aunque se va a quedar virgen, como decimos los católicos, virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Aunque Isaías la vio virgen, Isaías alcanzó a vislumbrar lo que llamamos nosotros como el dogma de la virginidad perpetua de nuestra madre. Pero Isaías vio que esa virgen era madre, que esa mujer, esa doncella, esa niña, esa señorita iba a dar a luz. Y no a cualquiera, se lo repito, iba a dar a luz al Emanuel, al Dios con nosotros. Ahora vamos a la segunda lectura que tomamos nosotros hoy. La segunda lectura que tomamos hoy es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Recordemos que Pablo sufría de los ojos y entonces llegó a Grecia y le tocó quedarse en Galicia 2 años porque no podía ver. Y entonces en ese tiempo de enfermedad de Pablo, lo que hizo fue no renegar de Dios, sino evangelizar a una comunidad. Y gracias a que evangelizó a esta comunidad, se convirtieron. Y entonces después Pablo, desde el cautiverio, de la distancia, les enviaba cartas. Y una de esas cartas es lo que nosotros conocemos como la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, es la única referencia directa, mariológica, de la teología paulina. ¿Qué significa esto? Que es la única referencia que Pablo hace acerca de la Madre del Señor, sin nombrar directamente a la Virgen María por el nombre, pero sí nombra aquella en la cual se cumplió la profecía de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Gálatas 4:4 dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido de mujer. Más fuerte, nacido de mujer. Y esta mujer tiene nombre propio. Esta mujer sabemos cómo se llama. Esta mujer se llama María. Esta mujer se llama María. Esta mujer se llama María. La Santísima, Purísima y Castísima Virgen María, que la celebramos hoy bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Amén. Fuertes aplausos a nuestra Madre Santa. Eso que vio Isaías 800 años antes tiene pleno cumplimiento. Por eso dice que al llegar la plenitud de los tiempos, cuando Dios decide cumplir con su promesa, la promesa que había dado al pueblo a través de este grande profeta, y Dios decide enviar a su único Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Santo de Dios, al unigénito del Padre. Decide enviar al Creador, decide enviar, como dirían los filósofos, al arjé, al principio creacional de todas las cosas. Decide enviarlo y lo envía no a la humanidad, lo envía a una persona específica,
Porque como dice San Bernardo de Claraval, el Padre le entregó a su único hijo, a ella, a la Virgen María. San Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó el Padre a los hombres que entregó a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el Padre le entregó a su hijo, a ella, a la Santísima Virgen María. Y antes de entregarle a su hijo, le manda a preguntar que si ella quiere ser la madre de Dios, que si ella quiere ser la mujer en la cual se cumplan todas las profecías del Antiguo Testamento, que si ella quiere ser la mujer que tendría que ser conocida y llamada bienaventurada todas las generaciones, como dice el Salmo también que leímos hoy. Y la Virgen María, escúcheme muy bien, al escuchar la propuesta de Dios a través del ángel Gabriel, la Virgen María le da una respuesta positiva a Dios. La Virgen María dice, sí, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces la profecía y las grandes profecías del Antiguo Testamento se cumplen en esta niña, se cumplen en esta señorita, se cumplen en esta doncella llamada la Santísima, Purísima y Castísima Virgen María. Amén. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Y entonces los evangelistas, cuando ponen por escrito este acontecimiento, sobre todo aquellos que nos hablan de la infancia de Jesús, San Mateo y San Lucas son los dos evangelistas que nos hablan acerca del evangelio de la infancia. San Mateo en el capítulo 1, versículo 22. Ojalá lean la Biblia, no sé cómo la leen ustedes, léanla. Después de la genealogía, que acaba en el versículo 17, sigue el 18, nos va a hablar acerca de San José, cómo asume la paternidad legal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el versículo 22, dice el mismo evangelista San Mateo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Por cuál profeta? ¿Por cuál profeta? ¿Por cuál profeta? ¿Y cuál es la profecía del profeta Isaías? Técnicamente, de la doncella nacerá uno que se le llamará Dios con nosotros, Emmanuel. Y dice Mateo, para que se cumpla la profecía de Isaías, que de la Virgen, ¿de la qué? Virgen. ¿De la qué? Virgen. Más fuerte, ¿de la qué? El que le da el cumplimiento a esta profecía es el evangelista San Mateo. Y no la llama señora, no la llama doncella, no la llama mujer, la llama virgen. Porque así es que Dios quiere que nosotros la veamos a ella como una virgen que es madre, pero que no da a luz, sino única y exclusivamente al Hijo eterno de Dios. Mírenme aquí. La Iglesia Católica hace una interpretación muy hermosa del texto bíblico cuando dice que de la Virgen nacerá su primogénito. Ahí están en el Evangelio de la infancia. Primogénito. Los hermanos protestantes dicen que en el Antiguo Testamento se habla de unigénito. Unigénito significa el único hijo de Dios, uno unigénito. Y que si habla de primogénito, quiere decir que es el primero de muchos. ¿Sí me hago entender o no? Entonces dicen los evangélicos, como dice primogénito, el primero fue Jesús, y empiezan a imaginarse una cantidad de cosas terribles, a imaginarse a la Virgen María teniendo más hijos de San José, que es lo que se imaginan ellos. Y esto es una mala interpretación de la Biblia, porque en el orden natural,
La Virgen María tuvo solamente un hijo, llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el unigénito del Padre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero mírenme aquí, pero en el orden de la gracia, la Virgen María tuvo muchos hijos, miles y millones de hijos. ¿Y en dónde están esos hijos? En la Biblia. ¿Cómo así, padre? Sí. ¿Saben en dónde están esos hijos? San Juan en el capítulo 19, versículo 25 de adelante, cuando la Virgen María está junto a la cruz de Jesús y al lado de Jesús está el discípulo amado. Y el Señor, viendo a su madre y junto a ella el discípulo que tanto amaba, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y dice el versículo 26 y 27 que desde aquella hora el discípulo acogió a la Virgen María en su casa. Y dice San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol San Juan, que muere en el año 120, triturado por las fauces hambrientas de los leones en el Coliseo romano. Uno de los discípulos directos del apóstol San Juan, llamado San Ignacio de Antioquía, dice que al Calvario la Virgen María subió con un solo hijo, que es el hijo del orden natural, nuestro Señor Jesucristo, pero bajó con miles y millones de hijos representados en el discípulo amado. Y esos millones de hijos somos nosotros, que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, es decir, a la Santa Iglesia Católica, que hoy la celebramos como nuestra Madre y Nuestra Señora de Guadalupe. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los protestantes entendieran esto, caerían de rodillas delante de Dios y lo adorarían a través del corazón de su mamá. Y vea qué bonito esto. Nuestra Madre Santa está siempre dispuesta a acogernos como verdaderos hijos. Y así como ella lo dio todo por su hijo, porque desde el mismo momento en que la Virgen María le dijo sí a Dios y se encarnó el Hijo de Dios, Dios se une con el hombre a través de la Virgen. Esto es la unión hipostática. Una unión hipostática, dice la teología, la unión de la divinidad con la humanidad, sin dejar de ser Dios, pero convirtiéndose en hombre. Dice el cuarto concilio ecuménico de la Iglesia Católica, el concilio de Calcedonia, en el año 452 después de Cristo, que en Jesucristo encontramos la doble naturaleza, la humana y la divina. Es Dios verdadero y hombre verdadero. Dios se hace hombre y toma su humanidad de la Virgen Santísima. La carne, por eso en las letanías, yo no sé ustedes cómo rezan, en la letanía le llamamos Madre de Cristo. ¿Qué significa Madre de Cristo? Significa la mamá de la humanidad de Jesús. Madre de Dios, porque es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y vea qué bonito esto, porque desde que la Virgen María le dijo sí, siempre estuvo ahí para él. Siempre estuvo ahí para él. Lo portó 9 meses en su vientre, que yo no sé si ustedes se ponen a pensar acerca de eso, pero las mujeres que son mamás, que saben que llevar una criatura 9 meses en su vientre, y cuando dan a luz a esa criatura, sienten un amor diferente a cualquier amor humano, diferente al amor que se siente por papá, por mamá, por hermanos, por esposo, un amor que supera absolutamente todos los límites. Por eso se pregunta el mismo profeta Isaías: ¿acaso puede una madre olvidar al hijo que cría en sus entrañas? Y dice el profeta: no, y aunque así lo hiciera, yo nunca te olvidaré, dice el Señor, porque te tengo tatuado en la palma de mi mano. Sin embargo, vean, la Virgen María siempre supo estar ahí. El Papa San Juan Pablo II, en uno de los escritos que tiene, sobre todo en la encíclica Redemptoris Mater, dice que la Virgen María es la mujer que sabe estar ahí. Y
supo estar ahí para su hijo. Supo estar ahí llevándolo, cuidándose, alimentándose bien, porque sabía que su carne estaba siendo tomada por el creador del universo, por el Dios de la vida, por el Señor de los señores, por el Dios de los dioses, por el Eterno. El Eterno estaba tomando su carne. Y dice Monseñor César Bosco Vivas, el obispo que me ordenó a mí como presbítero, que mientras Dios tomaba la humanidad de la Virgen, le comunicaba su divinidad, su santidad. Y por eso la Virgen no la podemos llamar solamente santa, sino la tenemos que llamar santísima. Qué cosa tan gloriosa. Toma a Dios y ella está ahí. Después da luz. Y vea qué interesante esto, mírenme aquí. El padre Darío Betancourt, que en paz descanse, que hace unos pocos días partió a la casa del Padre, tiene un libro acerca de la Virgen María, Me llamarán bienaventurada. Y en ese libro del padre Darío Betancourt hay una historia de uno de los hombres más ateos de la historia del mundo, Martin Heidegger, que es el filósofo del ser, del Dasein, el ser abierto para el mundo. Y Martin Heidegger, aunque es un hombre que cree en una filosofía existencialista cerrada, es decir, lo que llamamos nosotros ateo, hace una descripción de un cuadro de la Virgen María donde ella está amamantando al Hijo Eterno de Dios, porque ella siempre sabe estar ahí. Y dice Martin Heidegger que esta mujer, al ver este pequeño niño, lo abrazaba como una madre abraza a su hijo, pero que en algún momento se recordaba que ese hijo era el Hijo Eterno de Dios y tal vez lo quería soltar para adorarlo. Qué cosa tan maravillosa. Cuando el niño tenía hambre, lloraba. La Virgen María ponía su pecho y lo alimentaba con su leche y pensaba que esa leche materna que salía de su santo pecho se estaba convirtiendo en la sangre del Hijo Eterno de Dios y que esa sangre iba a ser derramada algún día en la cruz del Calvario para rescatar a la humanidad. Sin embargo, la alimentaba como una madre, pero se acordaba que ese niño era Dios, porque ella siempre supo estar ahí. Cuando el niño corrió peligro, casi recién nacido, que Herodes el Grande se sintió burlado por los sabios de Oriente, que llamamos nosotros reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, y entonces hace una matanza de los inocentes. ¿Y qué hace la Virgen María? ¿Qué hace? Toma al niño. ¿En dónde lo toma? Estaba recién nacidito, en sus brazos, y huye. Ojalá entendiéramos esto. Ella es la mujer que siempre supo estar ahí para su hijo. Llegan allá a Egipto y se esconden desplazados por la violencia, por miedo a la muerte y por orden de Dios. Cuando el niño está más grandecito, vuelven a Nazaret después de que este hombre malo muere, y allá en Nazaret crían a este niño y siempre la Virgen María estaba ahí con el niño. El niño se pierde cuando cumple 12 años y ahí está la Virgen María con el niño encontrándolo. Después viene la vida oculta de Jesús, de los 12 años a los 30 años, y nos preguntamos, ¿en dónde estaba Jesús? ¿Qué dice la gente del mundo? La gente del mundo dice, no, es que Jesús se fue de la casa y se fue para el monte Tíbet y allá con los tibetanos aprendió a hacer magia. Y cuando vuelve entonces no sana, sino que Jesús es un mago, es un sabio, es un maestro. Y la Biblia dice otra cosa. La Biblia nos enseña indirectamente que Jesús estuvo ahí con su mamá en la casa, porque dice la Biblia en Lucas capítulo 2 versículo 51 que bajó con ellos a Nazaret y se sometió a su
autoridad. Se sometió a la autoridad de la mamá y del padre adoptivo, San José. Cuando el Señor empieza a hacer milagros, la gente no dice, oh, este hombre venido del Tíbet, de Oriente, oh, este monje budista. No, la gente no dice esto. Dice, ¿acaso no es este el que vivía ahí en la carpintería? ¿Acaso no es este el carpintero? Tectón, tectón, tectón es la palabra para describir la profesión de Jesús. Tectón, carpintero, albañil, como lo quieran traducir. Carpintero decimos nosotros. ¿Acaso no este era el carpintero, el hijo de María, de José? ¿Acaso no están sus primos hermanos en medio de nosotros? Decía la gente, porque sabían que Jesucristo se había sometido a su mamá, había vivido ahí en aquel lugar, porque la Virgen María siempre supo estar ahí. Cuando inicia su vida pública, en la boda de Caná de Galilea, la primer milagro, la autorrevelación del Señor. ¿Quién está ahí? Su mamá. Cuando el Señor predica por todos los lugares de Galilea, de Canaán, ¿quién está ahí? Su mamá. Cuando el Señor y Salvador Jesucristo es crucificado y es abandonado por todos sus apóstoles, ¿quién está ahí? Su mamá. Su mamá siempre supo estar ahí. Y después de que recibe la misión de ser madre del cuerpo místico de Cristo, madre de la iglesia, madre de los discípulos amados del Señor, también sabe estar ahí. En Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Cuando los apóstoles habían abandonado al Señor, ¿quién fue la que los reunió en la iglesia del cenáculo para que buscaran a su Hijo Jesús y recibieran la promesa del Espíritu Santo? ¿Quién? Ella, porque lo dice Hechos, que ahí estaba la madre del Señor, porque ella siempre sabe estar ahí. Y la Virgen María siempre está en salida buscando servir. Lo vemos en el Evangelio de hoy. ¿Quién la necesitaba? Su prima Isabel. ¿A dónde fue la Virgen? Donde su prima Isabel. Y a llevarle ¿qué? No solamente su ayuda humana, sino a llevarle ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Para bautizar en el Espíritu al hijo que estaba en el vientre de Santa Isabel, que iba a ser el precursor del Señor, llamado Juan el Bautista. Porque ella siempre sabe estar ahí. Y la Virgen María va donde su hijo sabe que hay necesidad. Por eso vino a México. Porque nos dice la historia de la iglesia que de Europa vino la evangelización. Y con los españoles vinieron los misioneros, los frailes franciscanos, dominicos, mercedarios. Vinieron los jesuitas. Y por más que se predicaba la palabra, no aceptaban la palabra de Dios. Y preferían morirse en los antiguos antes de que aceptara Dios la evangelización que traían los blancos. Sin embargo, Dios sabía que este pueblo necesitaba aceptar a Jesús en su corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a la que siempre sabe estar ahí. Y no escogió ni a un rey, no escogió ni a un príncipe, no escogió a alguien de la realeza, escogió al más pequeño, como lo dice el mismo San Juan Diego, el más pequeño, el más humilde, para que fuera a dar testimonio. Y por 5 veces se le aparece, lo envía al obispo. Ve al obispo Fray Juan de Zumárraga y dile que en este lugar se tiene que levantar una iglesia. En un principio no creen, pero la Madre de Dios, que tiene esa relación con su Hijo, sabe alcanzar milagros. El primero, el de las rosas. Lo toma el indio, va y se lo presenta al obispo, y el mismo Dios, que es un artista, dibuja, imprime, tatúa el semblante de nuestra madre sobre la tilma del indio San Juan Diego. Y vea qué bonito esto.
Yo soy muy devoto de la rosa mística. Y en mis rosarios yo siempre llevo la imagen por lo general de la rosa mística. Pero fue una imagen que se inventó un hombre desde una visión de una persona. Es que yo vi la Virgen así y entonces la describe y alguien la pinta, alguien hace la imagen. Algo bien bonito. El Señor de la Misericordia, Sor Faustina. Según estaba yo leyendo, Sor Faustina no aceptó las primeras imágenes, las primeras pinturas que hacían de Jesús de la Misericordia, porque decía, no es así. Es que tiene esta carita así, y entonces se la dibujaban, no es así. Hasta que tal vez se le acercaron un poquito, dijo, está bien, esto es lo más cercano que usted puede llegar, y entonces es la imagen de la misericordia a la cual nosotros le rendimos una veneración a la imagen, una adoración a Jesús. ¿Me hago entender o no? Pero en este caso fue el mismo Dios el que la pintó, el que la tatuó, el que la presentó. Y es tan impresionante esta imagen aquí en México, que la ciencia médica, los científicos y todo aquel que se dedique al estudio no han podido descifrar 100% lo que tiene de riqueza esta tilma, esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Hasta la NASA le ha hecho estudios y dicen que la pintura no es de este mundo. Dicen que está flotando la pintura sobre la tilma, que no se toca porque un rayo láser pasa entre la pintura y la tilma, está flotando. Es tan maravilloso que pueden descubrir cosas y cosas, y de los ojos de la Virgen María aparecen personas y una cantidad de cosas, hermanos, que salen de esta riqueza tan profunda. Y gracias a esto es que viene la evangelización a México, y de México termina de extenderse por toda América Latina. Por esta razón es que a la Virgen María de Guadalupe le llamamos la patrona de México, pero la emperatriz de América Latina o de las Américas. Es nuestra emperatriz. ¿Saben por qué? Porque a ustedes Dios los ama mucho. Y ojalá que entendiéramos, mis hermanos, el amor que Dios le tiene a México, y nos volviéramos a darle respuesta a ese amor a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Y así como la Virgen María rogó por el tío de San Juan Diego, Bernardino, y él alcanzó la sanación, hoy vamos a pedirle a nuestra Madre que ella, que siempre sabe estar ahí, le ruegue a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que hoy nosotros que hemos venido a celebrarla, salgamos de este lugar sanos, libres, bendecidos, protegidos y en victoria. Amén. Fuertes aplausos a la Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! Hermanos y hermanas, continuemos con nuestra celebración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.